¿Ya? Ok. Estamos en la serie que se llama Se busca un rey. Es el libro de Primera de Samuel, si no has estado con nosotros. Y vamos a leer capítulo 7. Vamos a retomar del verso 1 y vamos a leer hasta el verso 17. Dice el verso 1: Vinieron los de Kiriat Jearim y llevaron el arca de Jehová y la pusieron en casa de Abinadab, situada en el collado. Y santificaron a Eleazar, su hijo, para que guardara el arca de Jehová. Desde el día que llegó el arca a Kiriat Jearim, pasaron muchos días, 20 años, y toda la casa de Israel lamentaba en pos de Jehová. Habló Samuel a toda la casa de Israel diciendo: si de todo su corazón se vuelven a Jehová, quiten los dioses ajenos y Astarot de entre ustedes, y preparen su corazón a Jehová, y solo a él sirvan, y los librará de las manos de los filisteos. Entonces los hijos de Israel quitaron los Baales y Astarot, y sirvieron solo a Jehová. Y Samuel dijo: reúnan a todo Israel en Mizpa, y yo oraré por ustedes a Jehová. Y se reunieron en Mizpa, y sacaron agua, y la derramaron delante de Jehová, y ayunaron aquel día, y dijeron allí: contra Jehová hemos pecado. Y juzgó Samuel a los hijos de Israel en Mizpa. Cuando oyeron los filisteos que los hijos de Israel estaban reunidos en Mizpa, subieron los príncipes de los filisteos contra Israel. Y al oír esto los hijos de Israel tuvieron temor de los filisteos. Entonces dijeron los hijos de Israel a Samuel: no ceses de clamar por nosotros a Jehová nuestro Dios, para que nos guarde de la mano de los filisteos. Y Samuel tomó un cordero de leche y lo sacrificó entero en holocausto a Jehová. Y clamó Samuel a Jehová por Israel, y Jehová le oyó. Y aconteció que mientras Samuel sacrificaba el holocausto, los filisteos llegaron para pelear con los hijos de Israel. Mas Jehová tronó aquel día con gran estruendo sobre los filisteos y los atemorizó, y fueron vencidos delante de Israel. Y saliendo los hijos de Israel de Mizpa, siguieron a los filisteos, hiriéndolos hasta abajo de Bet-car. Tomó luego Samuel una piedra, la puso entre Mizpa y Sen, y le puso por nombre Ebenezer, diciendo: hasta aquí nos ayudó Jehová. Así fueron sometidos los filisteos, y no volvieron más a entrar en el territorio de Israel. Y la mano de Jehová estuvo contra los filisteos todos los días de Samuel. Y fueron restituidas a los hijos de Israel las ciudades de los filisteos que habían tomado a los israelitas, desde Crón hasta Gat. E Israel libró su territorio de la mano de los filisteos. Y hubo paz entre Israel y el amorreo. Y juzgó Samuel a Israel por todo el tiempo que vivió. Y todos los años iba y daba vuelta a Betel, a Gilgal y a Mizpa, y juzgaba a Israel en todos estos lugares. Después volvía a Ramá, porque allí estaba su casa, y allí juzgaba a Israel, y edificó allí un altar a Jehová. Amén. Si tú recuerdas, la semana pasada estuvimos viendo por algún tiempo lo que sucedía en la tierra de los filisteos. Es interesante porque si tú recuerdas, desde el capítulo 4, en el versículo 1, no volvemos a saber de Samuel. El capítulo 4 comienza de una manera muy similar. En el versículo 1 dice: y Samuel habló a todo Israel. Así comienza el capítulo 4. Y perdemos de vista a Samuel por varios capítulos, y nuevamente en el capítulo 7 aparece Samuel. Ahora, recuerda lo que había sucedido en el pueblo de Dios. Recuerda cómo habían recuperado el arca, y cuando llega el arca, cómo los hombres menosprecian la santidad de Dios, bajan el arca. Dice Reina Valera que algunos tratan de ver dentro del arca, y la Biblia nos habla de que hubo mortandad. ¿Qué tanto? Entre 70 y 50 mil. ¿Recuerdas? Vimos varias versiones y vimos este debate que hay, pero vimos el asunto importante. Gente del pueblo de Dios menospreció la santidad de Dios y fue juzgado por Dios. ¿Y qué sucedió? Vimos que la gente que vivían en Bet-Semes, que habían recibido el arca, hicieron lo que muchas veces hace la gente cuando Dios no se acomoda a sus expectativas.
La gente de Bet-Semes hizo una pregunta importante: ¿quién puede estar de pie ante este Dios santo? Es una pregunta importante, pero ahí dejaron la pregunta. La segunda cosa que dijeron fue: ¿a dónde mandamos a este Dios? ¿A dónde mandamos el arca para que no nos mate? Y dice que ellos lo envían, precisamente ahí en el capítulo 7, verso 1, dice que vinieron los de Kiriat Jearim y llevaron el arca de Jehová y la pusieron en casa de Abinadab. Dice, situado en un collado, en un cerro. Allá en el monte se llevaron el arca y la dejaron en la casa de Abinadab. Y decíamos que eso sucedió, o también lo vimos en la vida de Jesús, cuando Jesús va a la tierra de los Gadarenos y le piden que por favor se vaya de allí, porque este Dios no lo puedes manejar. Y decíamos que el Dios que tenemos, el Dios de la Biblia, es un Dios indomable, no es un Dios domesticado, no es un Dios que tú y yo podamos manipular, que tú y yo podamos acomodar nuestra conveniencia. Nuestro Dios es santo, es diferente, es distinto de cualquier otro Dios, de cualquier otro ídolo. Y lo que vamos a ver aquí es que cuando dejan el arca allí, pasa el tiempo, 20 años. Y decíamos al principio del libro de Samuel que Dios mostró gracia levantando a este niño Samuel en una época de oscuridad en el pueblo de Israel. En una época donde los hijos de Elí, el sumo sacerdote, se robaban la ofrenda, pisoteaban el sacrificio a Dios, y no solamente eso, sino que cometían actos de inmoralidad en el tabernáculo del Señor. Y sin embargo vamos a ver que nuevamente Samuel aparece como una prueba de la misericordia de Dios para un pueblo rebelde. Y vemos allí en el versículo 2, dice: desde el día que llegó el arca a Kiriat Jearim pasaron muchos días, 20 años, y toda la casa de Israel lamentaba en pos de Jehová. Dice que habían pasado 20 años. Ahora, ¿qué habían pasado en esos 20 años? No lo sabemos. La Biblia no nos da el detalle de qué sucedió, pero lo que vemos es que aunque el pueblo se lamentaba porque habían perdido el arca, porque había venido mortandad al pueblo, porque no tenían la presencia de Dios allí, el pueblo no significaba que estaba arrepentido. De hecho, vamos a ver todo lo opuesto. Y esto es bien importante para nosotros, para que entendamos la necesidad del arrepentimiento para experimentar plenamente la misericordia de Dios. De hecho, dice allí, en el verso 3, que habló Samuel a toda la casa de Israel diciendo: si de todo su corazón se vuelven a Jehová, quiten los dioses ajenos y Astarot de entre ustedes y preparen su corazón a Jehová, y solo a él sirvan, y los librará de la mano de los filisteos. Vamos a ver, esta parte es muy importante. ¿Por qué? Porque primero lo que vemos aquí es que aunque Israel había experimentado el juicio de Dios por no considerar, por menospreciar la santidad de Dios, el pueblo no había aprendido. Si tú te das cuenta, en esos 20 años, lo que vemos es que el pueblo de Israel, aunque se lamentaba de Dios, tenía a otros dioses entre ellos. Menciona allí que tenían a Baal y tenían a Astarot. Eran los dioses cananeos. No habían aprendido la lección. Y algo que vamos a ver aquí es que estos 20 años de lamento básicamente mostraban que ellos no sabían la diferencia entre lamentar algo y arrepentirse. Ellos se sentían mal. Ellos habían perdido la oportunidad de tener la presencia de Dios allí, pero no significa que estaban arrepentidos. Ellos no reconocían su pecado. Su pregunta fue una buena pregunta: ¿quién puede estar delante de este Dios santo? Pero no vemos que ellos hubieran respondido examinando su corazón. Y decíamos que esa es la actitud que muchas veces tenemos las personas. Cuando vienen tiempos difíciles, cuando pasamos por situaciones que son difíciles, que son dolorosas, lo que buscamos es el alivio de la situación y no examinar nuestro corazón, no conocer la verdad de la situación. Y en lugar de acercarnos a Dios una vez que somos aliviados, entonces volvemos a nuestra vida como si nada hubiera pasado. Tenemos una capacidad para olvidar esas cosas, ¿verdad? Decíamos que cuando estás enfermo, tienes un accidente, pierdes algo importante y dices: Señor, sácame, ahora sí, de verdad te voy a buscar. Y pasa la crisis y tenemos amnesia espiritual. Rápidamente olvidamos las cosas. Así de que 20 años el pueblo lamentándose sin arrepentirse,
Y aparentemente lo que vemos del 4:1 y lo que vemos en el 7:3 es lo mismo. Habló Samuel. Samuel aparentemente lo vemos picando piedra, hablando al pueblo de Israel. Y posiblemente Samuel haya comenzado a moverse por las diferentes ciudades, predicándoles, hablándoles del arrepentimiento, buscando que el pueblo se arrepintiera y fuera reconciliado con Dios. Porque eso es lo que dice aquí. Ese es el mensaje que vemos de Samuel en el verso 3. Habló Samuel a toda la casa de Israel, diciendo: si de todo su corazón se vuelven a Jehová, quiten los dioses ajenos, quiten a Astarot de entre ustedes, preparen su corazón a Jehová y sírvanlo solo a Él, y los librará de la mano de los filisteos. Vemos aquí que la labor de Samuel básicamente era estar predicando a toda la casa de Israel, predicándoles arrepentimiento. Arrepiéntanse genuinamente. Lo que está buscando es que la gente pueda ver su pecado. Si te fijas el mensaje, dice primero: si de todo su corazón se vuelven a Jehová, si se arrepienten y ahora buscas al Señor. No solamente eso, si quitas a Astarot y quitas a los dioses ajenos y preparan su corazón y solo le sirven a Él, entonces el Señor los va a hacer libre de la mano de los filisteos. Y lo que quiero que veas aquí es que el arrepentimiento no solamente son lágrimas. Digo, muchas veces, o frecuentemente de hecho, el arrepentimiento comienza con lágrimas y el reconocimiento de que hicimos algo mal. Pero el arrepentimiento es algo más profundo. ¿Han escuchado el término lágrimas de cocodrilo? ¿Sí? ¿Saben por qué? No sé si sea cierto, pero lo que he leído es que los cocodrilos tienen como una capa, ¿no?, en los ojos para cuando se sumergen, y parece que están llorando. Pero es falso, no están llorando para nada. Y lo que está diciendo Samuel es que no es suficiente que llores y te lamentes si no tomas acciones concretas. El arrepentimiento tiene un factor tangible. Tiene que haber algo evidente en tu vida, acciones concretas. Y es lo que les está diciendo Samuel. Preparen su corazón, quiten a los dioses que tienes ahí. Ellos lamentándose: ay, el Señor nos ha abandonado, mira lo que hizo Jehová entre nosotros. Y tenían a los Baales, y tenían a su novia Astarot. Y de hecho, lo hemos visto en varias ocasiones, que esto era algo común. Hemos hablado, los dioses fuera del Señor, fuera de Jehová, fuera del Dios de la Biblia, el resto de los dioses no son celosos. No le importa cuántos dioses tengas, pero nuestro Dios demanda exclusividad. Nuestro Dios, por eso es santo, está separado, es distinto de cualquier otro ser. Él es santo. Y lo que les está diciendo aquí Samuel es recordarles el primer mandamiento. Solamente ama al Señor. Él es tu Dios, ámalo en exclusiva. Y les dice: arrepiéntanse con acciones. Quiero ver algo tangible, quiero ver algo concreto. Por eso les dice allí: tienes que quitar a Astarot, tienes que quitar los dioses ajenos, porque quiero ver acciones. El verdadero arrepentimiento es más que pesar y lágrimas. Ahora, insisto, no son malas las lágrimas, no es malo el pesar, pero el hecho es que la gente puede llorar y lamentarse toda la vida sin cambiar nunca. Y ese es el punto. Samuel le dice: ¿estás llorando? ¿Te estás lamentando? Ahora quiero ver acciones. ¿Sabes? Es bien importante eso para nosotros, familia. Porque si tú te acercaste al Señor en arrepentimiento, el Señor perdona. Pero el arrepentimiento implica la determinación de no volver a ofender a Dios, no de volver a acercarte a que te perdone cuantas veces nosotros pequemos. ¿Sí me explico? Y no es un asunto de intelecto, es un asunto del corazón. Si te fijas allí, lo que le dice es: si de todo su corazón se vuelven a Él. Y hemos hablado del corazón. La Biblia, cuando menciona el corazón, básicamente va a lo más profundo de tu ser, al centro de tu ser. ¿Verdaderamente quieres hacer esto? ¿Quieres verdaderamente amar y servir al Señor? Búscalo a Él, pero búscalo en exclusiva. No quieras buscarlo con Baal, con Astarot. Búscalo en exclusiva, porque el Dios es un Dios celoso.
Ahora, esta demanda de buscar al Señor de todo corazón y de no tener rivales en el corazón, es lo mismo que dijo Jesús. Si me ayudan, por favor, ponen en pantalla Mateo 10:37. Jesús, y ponlo en la NTV, por favor. Jesús, y ayer estuvimos hablando con los jóvenes del discipulado. Jesús está buscando que tú y yo tengamos prioridad, que tú y yo tengamos como afecto primario, como prioridad, la prioridad de Jesús. Y en Mateo 10:37 Jesús le dijo a la gente: si amas a tu padre o a tu madre más que a mí, no eres digno de ser mío. Si amas a tu hijo o a tu hija más que a mí, no eres digno de ser mío. 38, por favor. Si te niegas a tomar tu cruz y a seguirme, no eres digno de ser mío. ¿Qué es lo que Jesús dijo? Lo mismo. Ámame, sígueme, sírveme con todo tu corazón, donde no haya competencia por tu afecto. Ahora, no significa que no vas a amar a nadie. Eso lo sabemos. Cuando la Biblia nos enseña esto, lo que dice es: ningún afecto puede estar al mismo nivel que nuestra devoción a Dios. Por eso, ¿se acuerdan que esta idea cristiana de decir, primero es Dios y luego es tu familia? Decíamos, no, primero es Dios y es el único en la lista, y entonces haces otra lista y dices, tu familia, tu trabajo, lo que tú quieras, pero no pongas a nadie en la misma lista que Dios, porque Él es distinto, Él es santo. No hay un afecto que pueda competir con el de Dios. Nuestra devoción, nuestro amor por Dios no puede tener rival. Jesús lo dijo y es lo que Samuel está diciendo al pueblo. Tú tienes que volverte a Él y tienes que clamar a Él y tienes que arrepentirte. Esa es la demanda para el pueblo de Israel y esa es la demanda para nosotros el día de hoy como creyentes. De hecho, cuando tú lees en la Biblia, en Romanos 12:1, ¿qué es lo que dice Pablo? En vista de la misericordia de Dios, les ruego que entreguen sus cuerpos como un sacrificio vivo. Es decir, entreguen, de hecho cuando lo menciona, lo vimos en Romanos 12, la manera en que Pablo lo está diciendo es todos los días entrega tu vida, todos los días entrega, súbete al altar, todos los días, porque mira las misericordias de Dios. Y este pasaje de Samuel es muy pertinente porque Israel necesitaba la misericordia de Dios. Y tú y yo necesitamos la misericordia de Dios todos los días. Hemos hablado de esa tendencia que tenemos a pensar que Dios nos debe cosas. Que yo hago planes para mañana porque yo asumo que me voy a levantar y que me voy a levantar sano y que voy a tener un trabajo y que voy a tener todo, sin pensar que esa es gracia de Dios. Es Dios. Todos los días necesitamos de Dios, dependemos de Dios todos los días. Y cuando entendemos esto, podemos ver en la iglesia, en Apocalipsis 2, ¿te acuerdas Apocalipsis 2, 4, 5, la iglesia de Éfeso? Necesita arrepentimiento la iglesia, porque tu vida como creyente tiene que ser una vida de arrepentimiento continuo. Todos los días tú y yo tenemos que ver la necesidad de arrepentirnos. No hay manera de que una persona sea salva sin arrepentimiento. Hemos hablado que la fe y el arrepentimiento son las dos caras de una misma moneda. No puedes hablar de fe sin arrepentimiento y no puedes hablar de arrepentirte si no tienes fe. Solamente cuando tú y yo entendemos que vivimos una vida de arrepentimiento es que podemos estar continuamente acercándonos a este Dios que sabemos que es un Dios que perdona. Así que el pueblo necesitaba arrepentirse. Y este pueblo necesitaba dejar estos dioses. Ahora, no solamente era un arrepentimiento tangible el que le estaba pidiendo Samuel al pueblo, era un arrepentimiento difícil. ¿Por qué? Porque los Baales garantizaban las buenas cosechas. Baal era el señor de la lluvia, de las tormentas. Y la creencia es que él era el que producía la lluvia y Astarot era la diosa de la fertilidad, de la productividad. De tal manera que deshacerse de esos ídolos implicaba tener que confiar en Dios para las cosechas. Cuando los pueblos alrededor tenían al Dios, este Dios muy especializado, que podía darte buena lluvia y tener buenas cosechas. Pero no solamente eso. La razón por la cual Dios siempre estuvo prohibiendo al pueblo de Israel que adoptaran los dioses de las
de los pueblos alrededor es por la manera en que adoraban. Y en el caso de toda la adoración para lo que era la fecundidad, para lo que era la productividad, eran cultos que incluían inmoralidad sexual. Básicamente ponían el templo y el antro juntos, ¿sí? Porque eran sacerdotes y sacerdotisas básicamente para tener encuentros sexuales, porque la idea en esas religiones es que ellos incitaban a los dioses a hacer lo mismo y entonces los bendecían. Así de que no era sencillo para ellos. La relación con los ídolos era muy estrecha y solamente un arrepentimiento sobrenatural los podía hacer libres de esas cosas, como solamente un arrepentimiento sobrenatural nos puede hacer libres a ti y a mí de los ídolos. Nosotros no tenemos estatuitas en la casa, o por lo menos la mayoría quiero pensar, pero ¿qué tal los ídolos funcionales? ¿Qué tal aquellas cosas en las que tenemos nuestra confianza cuando estamos en problemas? ¿Qué tal aquellas cosas en las que nosotros usamos para sentirnos seguros? Aquellas cosas que nos dan valor, que nos dan seguridad. Puede ser tu trabajo, puede ser tu dinero, puede ser la fama, puede ser las relaciones, puede ser muchas cosas. Y es difícil muchas veces deshacernos de esas cosas y tener que confiar solamente en Dios. Solamente un arrepentimiento sobrenatural puede ser. Porque tú y yo también podemos tener un corazón que sea esclavo de estas cosas. Y hemos hablado mucho de esto. Los ídolos solamente son un medio para obtener nuestros deseos. Y eso lo puedes llevar a cualquier escala. Es decir, el asunto de si mi ídolo es mi trabajo, no es que yo adore mi trabajo. Es que yo vivo para mi trabajo porque lo que quiero es lo que eso me produce. Puede ser la satisfacción, puede ser el dinero que me da. Mi ídolo puede ser mi esposo o mi esposa, no porque la amo o lo ame con todo mi corazón, sino porque a través de ella yo me siento amado y yo me siento completo. ¿Sí me explico? En realidad los ídolos los usamos para nuestros deseos. Por eso es que Dios es distinto, porque nuestro Dios no es manipulable. Nuestro Dios es santo y, como hemos dicho, no está domesticado, no lo puedes manipular. Por eso muchas veces nuestro corazón tiene estos afectos que nos desvían de una devoción completa a Dios, porque encontramos o creemos que vamos a encontrar la satisfacción, la plenitud en otros dioses falsos. Y por eso cuando hay problemas en el matrimonio, o por eso cuando hay problemas en el trabajo, aun cuando somos cristianos, ahora sí que corremos como gallinas desbuchadas, ¿no? ¿Por qué? Porque nuestra confianza está puesta en eso. Porque hay deseos que solamente a través de esto creo yo que pueden ser satisfechos. Y la Biblia es muy clara. La Biblia dice que solamente en Dios estamos completos. El pueblo de Israel tenía que aprender eso. Así de que Samuel los está moviendo para que ellos se arrepientan, para que ellos puedan experimentar la misericordia de Dios. Y Samuel, por eso les dice allí en el versículo 4, entonces los hijos de Israel quitaron a los Baales y a Astarot y sirvieron solo a Jehová. Y Samuel dijo, reúna a todo Israel en Mizpa y yo oraré por ustedes a Jehová. ¿Sabes qué? Vamos a hacer una reunión de oración. Vamos a juntarnos, yo voy a orar por ustedes. Y dice allí, en el verso 6, que se reunieron en Mizpa y sacaron agua y la derramaron delante de Jehová y ayunaron aquel día y dijeron allí, contra Jehová hemos pecado. Y juzgó Samuel a los hijos de Israel en Mizpa. Esto es interesante porque el pueblo se reúne en este lugar y dice que sacan agua. Y esta agua la derraman, nadie se la toma, tiran esa agua allí y dice que ayunan en ese día y reconocen su pecado. Ahora, ¿qué significa esa agua que está regada? Bueno, los eruditos lo ven básicamente como una señal de desesperación. ¿Se acuerdan cuando Jonás predica en Nínive? Decíamos que hasta los paganos sabían arrepentirse. Él predica y dice que hasta las vacas, los animales los pusieron en ayuno. Lo que está haciendo el pueblo de Israel es que no solamente no están comiendo, sino que toman el agua y la derraman y dicen, mi necesidad más
más urgente ahorita no es el alimento ni el agua, es reconciliarme con Dios. Y están allí ayunando, están allí arrepintiéndose delante de Dios. Y dice que en el verso 7, están allí, dice que Samuel los está juzgando, ahora no está analizando algún aspecto legal, básicamente está hablándoles de su pecado. Y dice que están reunidos allí en arrepentimiento. Y en el verso 7 dice que los filisteos escuchan que los hijos de Israel están reunidos en Mizpa y suben los príncipes de los filisteos contra Israel. ¿Y qué sucede? Al oír esto, los hijos de Israel tuvieron temor de los filisteos. Ahora, ¿recuerdas el capítulo 4? El capítulo 4, el pueblo de Israel fue vencido por los filisteos 2 veces. Y ahora están reunidos, ni siquiera iban preparados para la guerra, iban a arrepentirse. Es más, no han comido, están en ayunas. Y de repente escuchan que vienen los filisteos contra ellos. La pregunta es si habrá aprendido algo Israel. La pregunta es si Israel aprendió de sus derrotas y si verdaderamente está buscando al Señor. ¿Cuál fue su respuesta en el capítulo 4? Corrieron y trajeron el arca y dijeron: aquí está nuestra pata de conejo, el Señor lo vamos a llevar a la batalla y nos tiene que defender, porque si no va a quedar mal. Dios no queda mal. Dios permitió que los filisteos golpearan al pueblo de Israel, se llevaran el arca y mataran a los sacerdotes. Dios no perdió, lo vimos cuando estudiamos el capítulo 4. Dios no fue derrotado. ¿Qué va a hacer ahora el pueblo de Israel? Dice allí, en el verso 8, entonces dijeron los hijos de Israel a Samuel: no ceses de clamar por nosotros a Jehová nuestro Dios, para que nos guarde de la mano de los filisteos. El pueblo de Israel aprendió algo. El pueblo de Israel supo que Dios no era un amuleto. Por fin entendió que no era un asunto de tener los muebles correctos, de traer el arca o de traer alguna reliquia. Ante su indefensión, ante su incapacidad, reconocieron que su única arma, su único recurso, ¿cuál era? Orar. Era la oración. Y por eso, hermanos, es que les digo que necesitamos orar. Porque Samuel no apeló a alguna estrategia humana, algún plan, alguna técnica. No. El pueblo entendió y dijo: ora por nosotros. Qué conchas, ¿no? Así pasa también en la iglesia, ¿no? Pastor, ¿por qué no ora? Hermano, ora por mí. Ahora, debemos orar unos por otros, pero no porque no oremos nosotros. Todos somos llamados a orar, pero también somos llamados a interceder por otros. El pueblo clama. ¿Por qué? Porque se sabe en bancarrota, porque sabe que no van a poder contra los filisteos, porque aprendió que no se trata de tener buena suerte o de un Dios que puedan manipular. Necesitan la misericordia de Dios. Y le dicen a Moisés, no, a Samuel. Le dicen a Samuel: clama por nosotros. Y eso es lo que hace Samuel. Dice allí en el verso 9 que toma un cordero de leche y lo sacrifica entero en holocausto a Jehová. Y clamó Samuel a Jehová por Israel, y Jehová lo oyó. Básicamente el pueblo de Israel le dice: ¿sabes qué? Samuel, tú toca el trono de Dios, intercede por nosotros, que tenga misericordia. Y Samuel comienza a clamar. Israel ya no está confiando en magia, aquí tiene que caminar en fe. Aquí tiene que creer y descansar en que la misericordia de Dios es algo que puede alcanzar, que por medio de la oración puede ser escuchado por Dios, y Dios lo hizo. Ahora, yo no sé tú, pero ¿qué es lo que tú haces en necesidad? Es más, ¿cuántos de nosotros podemos ver nuestra vida sin recursos? Hemos hablado que muchas veces pensamos que tenemos control de las cosas. La realidad es que tú y yo no tenemos control de nada, muy pocas cosas. Y cuando vienen las situaciones difíciles, al igual que el pueblo de Israel,
nuestra única arma, nuestro único recurso es la oración y nuestra única esperanza es el Señor. Y tú y yo tenemos que aprender eso, porque si no, otra vez vamos a estar buscando falsos dioses que te hagan sentir seguro. Vas a buscar ídolos en los que te apoyes para no sentirte indefenso, cuando la realidad es que solamente en Dios puede estar nuestra esperanza. No es solamente a nivel individual esto. Como iglesia tenemos que aprender. Si tú te fijas, algo que hemos visto de Samuel es que no se nos menciona nada acerca de su carácter. No se nos menciona alguna cualidad excepcional. No se nos dice, por ejemplo, de Apolos, que Samuel era muy bueno hablando. No se nos dice que era malo como Moisés. No se nos dice nada de eso. Lo único que sabemos de Samuel es lo que nos dijo el autor en el capítulo 3, verso 19. Dice, y Samuel creció, y Jehová estaba con él, y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. ¿Qué es lo que nos dice? Que todo lo que Samuel decía, Dios lo cumplía. ¿Por qué? Porque Samuel hablaba la palabra de Dios. Y como iglesia y como cristiano, tú y yo tenemos que aprender eso. Como iglesia, la iglesia no es edificada por un pastor carismático, por líderes capaces, por gente preparada intelectualmente. La iglesia no crece por una estrategia muy astuta, sino por la palabra de Dios. Y al igual que Samuel, tú y yo como creyentes debemos entender eso. Es solamente la palabra de Dios. Como iglesia no podemos pasar por alto esta verdad. No vamos a desarrollar estrategias, no vamos a promover programas, no nos vamos a hacer relevantes o con la ropa o con la decoración o con la música o con el lenguaje. ¿Por qué? Porque las batallas difíciles, las verdaderas batallas de los creyentes se ganan solamente con oración. La verdadera batalla no se ganan ni con ideas brillantes, ni con creatividad, ni con ropa de moda o con entretenimiento, sino orando y clamando a Dios. Y tú y yo tenemos que aprender eso. Así es de que muchas veces podemos escuchar esto en la iglesia, pero solamente hasta que estás en una situación donde quizá por las circunstancias estás ahora sí que esquineado, cuando no tienes alternativa, es cuando entonces puedes ver que realmente estamos indefensos. Cuando llegan cosas que no esperas, cosas que te toman desprevenido y te das cuenta que solamente Dios es tu único recurso, que solamente en Él podemos confiar, que tus planes, tu educación, tus recursos no son suficientes para eso. Así que a la luz de estas cosas, tú y yo tendríamos que reconocer que en realidad la oración sería la respuesta más sensata, más racional que podríamos tener en cada situación. Ahora, en términos de nuestra vida, si tú ves lo que estaba pidiendo el pueblo de Israel a Samuel, es: Samuel, intercede por nosotros. Samuel, nosotros hemos fallado. No ceses de clamar a Dios para que tenga misericordia. Tú y yo tenemos un mejor intercesor que Samuel. Jesús. Jesús dice que hasta el día de hoy intercede por nosotros. Tú y yo podemos caminar con la seguridad de que tenemos un mejor intercesor y un mejor sacerdote que Samuel en Jesús. Ahora dice aquí que Dios en su fidelidad respondió. Respondió, dice allí en el versículo 9. Clamó Samuel a Jehová por Israel y Jehová le oyó. ¿Y qué sucedió? Mira el verso 10. Aconteció que mientras Samuel sacrificaba el holocausto, los filisteos llegaron para pelear con los hijos de Israel, mas Jehová tronó aquel día con gran estruendo sobre los filisteos y los atemorizó y fueron vencidos delante de Israel. Es interesante porque en la victoria dice que truenan, comienzan relámpagos y los mismos relámpagos que animan al pueblo de Israel atemorizan y confunden a los filisteos. Ahora, es interesante porque si tú ves el cántico de Ana en el capítulo 2, vete al capítulo 2, por favor, verso 10.
Dice, delante de Jehová serán quebrantados sus adversarios y sobre ellos tronará desde los cielos. Jehová juzgará los confines de la tierra, dará poder a su rey y exaltará el poderío de su ungido. Ana ya lo sabía. Dios usa hasta los truenos para acabar con ejércitos. Y dice que en el verso 10, hubo gran estruendo sobre los filisteos, los atemorizó, fueron vencidos delante de Israel, y saliendo los hijos de Israel de Mizpa, siguieron a los filisteos hiriéndolos hasta Betcar. Básicamente, ahora sí, huyeron los filisteos delante del pueblo de Israel, el pueblo de Israel los fue persiguiendo y los venció, los derrotó. Ahora quiero que veas esto. Si tú recuerdas el capítulo 4, es un contraste con el capítulo 7. Ahí en el capítulo 4, Israel es derrotado. Si vas al capítulo 4, fíjate en los versículos 3, versículo 2 dice, los filisteos presentaron la batalla a Israel, trabándose en combate, Israel fue vencido delante de los filisteos, los cuales hirieron a Israel en batalla en el campo como a 4,000 hombres. Luego el verso 3, cuando volvió el pueblo al campamento, los ancianos de Israel dijeron, ¿por qué nos ha herido hoy Jehová delante de los filisteos? Traigamos a nosotros de Silo el arca del pacto de Jehová, para que viniendo entre nosotros nos salve de la mano de nuestros enemigos. Ahora, por último, ve el verso 10. Pelearon pues los filisteos e Israel fue vencido y huyeron cada cual a su tienda y fue hecho muy grande mortandad, pues cayeron de Israel 30,000 hombres de a pie. Capítulo 3, en 3 ocasiones se menciona la derrota del pueblo de Israel. En el capítulo 7, tú ves el versículo, lo que leíamos ahorita, verso 10, y te dice que ahora Israel derrotó, hirió, venció a los filisteos. Ahora, en el capítulo 4, ¿cuál fue la clave? La estrategia de batalla del pueblo de Israel fue manipular a Dios. En el verso 3 dice, traigamos a nosotros de Silo el arca del pacto de Jehová, para que viniendo entre nosotros nos salve de la mano de nuestros enemigos. Vamos a traer el arca. Dios no quiere venir, lo vamos a traer a fuerzas. Y ya estando en la batalla, se va a tener que defender. Y entonces nos va a salvar. ¿Cuál fue la estrategia en el capítulo 7? Arrepentimiento y oración. Verso 3, arrepiéntanse. Verso 8, no ceses de clamar por nosotros. ¿Cuál fue el resultado? En el capítulo 4, verso 21, Icabod, sin gloria. La gloria de Israel fue traspasada. Fueron derrotados y el arca fue tomada por los filisteos. Pero en el capítulo 7, si lees el versículo 12, dice, tomó luego Samuel una piedra y la puso entre Mizpa y Sen y le puso por nombre Ebenezer, diciendo, hasta aquí nos ayudó Jehová. Hay un contraste en el capítulo 4 y el capítulo 7. Los dos nos hablan de batallas contra los mismos enemigos, pero con estrategias distintas. Y los resultados son distintos. En uno es la humillación de la nación, porque la gloria de Dios fue traspasada. Se llevaron el arca, el pueblo fue derrotado, mataron a los sacerdotes. En el capítulo 7, Dios les da la victoria y ellos dicen, es el Señor el que nos ha ayudado. De hecho, ese significado de Ebenezer literalmente es piedra de ayuda. Levantan esa piedra como un memorial y lo ponen en medio de Mizpa y del lugar donde fueron atacados. Lo pusieron en medio en el campo de batalla. Hasta aquí nos ayudó el Señor. Y eso básicamente era un memorial, era un recordatorio de lo que el Señor había hecho. Ahora, si tú te fijas, en el versículo 12 están celebrando esa batalla. Dice, hasta aquí nos ayudó Jehová. Dice el verso 13, así fueron sometidos los filisteos y no volvieron más a entrar en el territorio de Israel, y la mano de Jehová estuvo contra los filisteos todos los días de Samuel, y fueron restituidas los hijos de Israel las ciudades de los filisteos que habían tomado a los israelitas desde Ecrón hasta Gat, e Israel libró su territorio de mano de los filisteos, y hubo paz entre Israel y el amorreo. Y ellos dijeron, ¿sabes qué? El Señor nos ha ayudado hasta aquí. Y básicamente lo que quiero que veas es que cuando dice esto Samuel, tenía mucho más en mente que el pasado. Cuando Samuel dijo, hasta aquí nos ha ayudado el Señor, eso no era solamente en términos de la batalla. Él podía como israelita voltear al pasado y ver todos los momentos en que Dios había librado al pueblo de Israel.
él podía voltear y ver que Dios a lo largo de la historia había sido fiel. Y él dice, Dios nos ha ayudado hasta aquí. Pero no solamente estaba apuntando hacia el pasado, sino que también a través de lo que Dios había hecho a lo largo de ese tiempo, él tenía esperanza para el futuro. Hasta aquí nos ha ayudado el Señor. No era solamente para este momento, no era solamente para lo que Dios había hecho en el pasado, sino era la confianza de que Dios iba a seguir trabajando, de que Dios iba a seguir guardándolos. Y él tenía esperanza, confianza en ese futuro. Ahora quiero que veas que hay un detalle importante aquí también. Regrésate al capítulo 4. Si te fijas allí, cuando en el capítulo 4 comienza en el versículo 1, y Samuel habló a todo Israel. Por aquel tiempo salió Israel a encontrar en batalla a los filisteos y acampó junto a ¿quién? A Ebenezer. Y los filisteos acamparon en Afec. No se sabe exactamente dónde estaba Ebenezer. Esta población no se sabe exactamente dónde estaba. Se piensa que estaba cerca de Afec. Pero ¿cómo pude relacionar el hasta aquí nos ha ayudado Dios del capítulo 4 con el hasta aquí nos ha ayudado Dios del capítulo 7? Con lo que hemos estado viendo en Esther y lo que hemos estado viendo en Samuel. Las cosas que suceden desagradables, aquellas derrotas en tu vida, aquellos conflictos, aunque no sean agradables, no necesariamente son malos. La derrota en el capítulo 4:1, Dios la usó para que ellos pudieran ver su pecado. Ellos pudieran ver que su confianza no estaba en Dios y una relación con Él, sino en un arca, en un objeto que representaba a Dios, en la creencia de que ellos podían manipular a Dios. Y a través de la derrota, ellos pudieron ver su verdadera necesidad, arrepentimiento y volverse a Dios y poner su confianza en Él. Dios, hasta aquí nos ha ayudado. Dios no es solamente en las victorias. Hasta aquí nos ha ayudado Dios puede ser en la disciplina también, puede ser en el juicio también, en la manera que tú y yo podemos darnos cuenta que estamos mal, en la manera que tú y yo podemos darnos cuenta que estamos poniendo nuestra confianza en algo o en alguien que no es Dios. Y eso solamente viene en esas situaciones cuando tú y yo tenemos que reconocer que estábamos fallando. Hasta aquí nos ha ayudado Dios, dice Samuel, y lo pone allí como un recordatorio para que ellos no solamente recuerden que su confianza está puesta en Dios, que es Dios el que extiende su misericordia, sino para que sus hijos también supieran, para que ellos también conocieran las cosas que Dios había hecho. Decía ahorita que las personas tenemos muy mala memoria para muchas cosas, en el sentido de lo que Dios hace. Pero yo te aseguro que si tú volteas al pasado en tu vida, vas a encontrar muchos momentos, hasta aquí me ha ayudado Dios, muchos momentos de Ebenezer. Te vas a dar cuenta de que a lo mejor en ese momento tú sentías que estabas solo, que Dios te había abandonado, y después dijiste, Dios estaba aquí, hasta aquí me ha ayudado Dios. Si no hubiera sido por Dios, no hubiera salido adelante. Pero, otra vez, tenemos la tendencia a olvidar. Samuel lo sabía y por eso Samuel pone esta piedra, o algunos piensan que es un montículo de piedras, como un recordatorio de que el Señor no solamente en el pasado nos ha ayudado, sino que tenemos ahora la confianza para seguir adelante en el futuro, para ver la misericordia de Dios. Tú y yo podemos decir igual. Sabes que hasta aquí el Señor nos guardó, hasta aquí el Señor nos proveyó, hasta aquí el Señor nos salvó, hasta aquí el Señor nos ha guardado de todas estas cosas. Y hay pasajes en la Escritura, no vamos a leer todos, pero apunta para que leas en tu casa Lamentaciones 3:22. Y si pueden poner en pantalla, por favor, Isaías 63, verso 7. En la NTV, por favor, para que quede más claro. Mira lo que dice el verso 7. Hablaré del amor inagotable del Señor. Alabaré al Señor por todo lo que ha hecho. Me alegraré por su gran bondad con Israel,
que le concedió según su misericordia y su amor. Verso 8, perdón, por favor. Él dijo, ellos son mi pueblo, ciertamente no volverán a traicionarme, y se convirtió en su Salvador. Se convirtió en su Salvador. Ahora, quiero que veas el verso 9. Cuando ellos sufrían, ¿qué dice? Él también sufrió. Y Él personalmente los rescató. En su amor y su misericordia los redimió, los levantó y los tomó en brazos a lo largo de los años. Ese es Dios. Un pueblo que era necio, un pueblo que era rebelde, dice, Él sufría junto con ellos. Pasaban situaciones difíciles, Dios no se complace haciendo sufrir a la gente, pero usa el dolor, usa las situaciones difíciles para que tú y yo hagamos las preguntas correctas, para que tú y yo digamos, ¿en qué estoy fallando? Señor, ¿qué estoy haciendo mal? Tengo que arrepentirme. Ahora, no significa, y esto es importante, porque también tenemos la posición opuesta o contraria, no significa que siempre que algo va mal es que estás mal tú. ¿Sí queda claro eso? Pero sí significa que siempre que estés pasando una situación difícil, Dios está allí. Y a través de esa situación, Dios va a trabajar en tu vida. Dios sigue haciendo su obra y tú puedes conocer a Dios de una manera distinta. Ellos dijeron, hasta aquí nos ha ayudado el Señor. ¿Sabes? Tú y yo tenemos un momento ebenecer definitivo. En Romanos 8:32 nos dice que Dios mostró también su amor para con nosotros, ¿no? Dios envió a su Hijo a la cruz también. Ahora, en el verso 15 al 17, si regresas a Samuel, dice allí, y juzgó Samuel a Israel todo el tiempo que vivió. Y todos los años iba y daba vuelta a Betel, a Gilgal y a Mizpa, y juzgaba a Israel en todos estos lugares. Después volvía a Ramá, porque allí estaba su casa, y allí juzgaba a Israel y edificó allí un altar a Jehová. Cuando lees eso, algunos piensan que Silo ya había sido destruido, ya no existía, porque te acuerdas, Silo era el lugar donde estaba el tabernáculo, pero ya no había arca. Y Samuel, que era el que estaba ahora a cargo como juez, como sacerdote, ya no estaba en Silo, ahora estaba en Ramá. Pero dice que se aventaba un tour cada año. Dice que por años, dice que iba, daba vuelta a Betel, a Gilgal, a Mizpa, juzgaba a Israel. ¿Qué significa eso? Predicando la palabra otra vez. Recordándoles la necesidad del arrepentimiento. Recordándoles la necesidad de la devoción en exclusiva a Dios. Todos los años subía y hablaba con el pueblo. Es interesante porque cuando tú ves esto, tú puedes contrastar un momento dramático. Nos encantan los momentos dramáticos. En Mizpa el pueblo se arrepiente, todos lloran, ayunan, tiran el agua, ofrecen sacrificio y Dios hace una salvación milagrosa contra el pueblo filisteo. A todos nos gusta eso. De hecho, a la gente nos encantan las experiencias. Hay un evento y tú quieres ir, bueno, no sé si tú, pero yo conozco a algunos que sí. Que quieren ir a un evento y tener una experiencia con Dios, que los marque de por vida. Pero lo que ves aquí es que la misericordia de Dios no está presente solamente en las experiencias que te marcan de por vida, sino en las cosas cotidianas, todos los días, todos los días. Y Samuel sabía eso. Esa gran salvación, ese avivamiento que hubo en Mizpa, requería de que todos los años subiera Samuel y le recordara el mensaje para que el corazón se mantuviera en línea con Dios. Y tú y yo necesitamos lo mismo. No solamente necesitamos momentos dramáticos en nuestra vida, sino también aquellas cosas rutinarias, aquellas cosas de todos los días. A lo mejor no son tan emocionantes, pero necesitamos discipulado. Necesitamos que continuamente nos recuerden estas cosas. Necesitamos que continuamente nos enfaticen la necesidad de seguir de una manera fiel caminando con Dios. Los momentos dramáticos son emocionantes, pero el seguimiento paciente es necesario para que el cambio, para que el impacto permanezca. Un compromiso nuevo requiere enseñanza fiel para que se sostenga. Así que la ruta que hacía Samuel nunca fue tan espectacular como esa reunión que tuvo en Mizpa, pero es el camino que muchos de nosotros tenemos.
No el de las cosas espectaculares, sino el de las cosas cotidianas, continuamente, con paciencia, estar transitando por allí. ¿Y saben qué? También allí el Señor tiene sus altares. Allí también puedes ver los movimientos de hasta aquí nos ha ayudado el Señor. Amén. Te invito a que te pongas de pie, por favor. Vamos a orar. ¿Está bien el reloj? Es que como no tengo reloj, no sé ni qué hora es. Estoy creyendo. ¿Sí está bien? Ah, ok. Dije, a lo mejor ya me pasé. Entonces, está bien, vamos a tomar más tiempo. No. Vamos a dar gracias a Dios porque tú y yo necesitamos su misericordia. Y este Dios dice que todos los días sus misericordias son nuevas, no han decaído, no han cesado. Por eso dice, no hemos sido destruidos. Así de que ahí en tu lugar, yo te invito para que si tú no te has arrepentido, ¿qué significa esto? Si tú nunca has reconocido tu necesidad de un Salvador, como vimos en Isaías, aunque ellos lo traicionaron, dice, Él se convirtió en su Salvador y Él los cargó y los sostuvo por todo su camino. Si tú reconoces tu necesidad de un Salvador, acércate a Jesús, haz como Samuel, clama a Él, Él escucha y Él responde. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra, porque no necesitamos grandes estrategias, porque no necesitamos, Señor, una gran personalidad, porque sabemos que tu palabra es suficiente, Señor. Cuando hablamos tu palabra podemos confiar en que tú, Señor, vas a hacer tu obra. Y te pedimos, Padre, para que cada uno de los que estamos aquí podamos tener esta confianza. Todos aquí podemos decir, hasta aquí nos has ayudado tú, Señor. Es tu gracia la que nos ha traído por este camino, por estos 10, 20, 30, 40, 80 años, Señor. Eres tú eres el que nos ha sostenido. Señor, y sin duda muchas veces, seguramente te hemos ofendido. En muchas ocasiones hemos tropezado como el pueblo de Israel. Pero a pesar de todo, Señor, tu misericordia no ha decaído. Tu mano no se ha cortado para con nosotros. Tú sigues siendo fiel, tú sigues siendo misericordioso. Señor, ayúdanos a ver esos momentos, Ebenezer. Ayúdanos a ver esos recordatorios de tu misericordia en nuestra vida. No solamente para recordar lo que tú hiciste, sino también para mantener esa confianza para hoy y para el futuro, de que tú estás con nosotros, Señor, de que tú eres bueno y misericordioso, de que tú, Señor, nos guardas. Tú eres aquel que cumple sus promesas, y es en esa confianza que venimos a ti, Señor. Si alguno no se ha acercado a ti, si hay alguna persona, Señor, que nunca ha tenido un encuentro personal contigo, que el día de hoy pueda ver que tú estás aquí, que tú estás cerca, que tú, Señor, nos llamas a todos en la cruz, que todos pueden encontrarte allí, porque siempre citas allí. Tú nos llamas a la cruz. Señor, que cada uno de los que estamos aquí podamos salir el día de hoy con esta convicción, que tu Hijo Jesús vino a la tierra para morir por los pecadores, para pagar por nuestros pecados en esa cruz, para que todos los que ponemos nuestra confianza en Él podamos tener vida eterna. No solamente nuestros pecados sean perdonados, sino que ahora somos parte de tu familia y somos hechos justos por esa fe en Jesús. Glorifícate, Señor, en cada uno de los que estamos aquí. Gracias por esa confianza que tú nos das, que aunque no tenemos recursos en nosotros mismos, que aunque no somos fuertes en nosotros mismos, Señor, te tenemos a ti. Tú eres nuestra fortaleza, tú eres nuestra confianza y tenemos acceso a ti, Señor, por medio de la oración. Llévanos a buscarte continuamente en oración. Llévanos, Señor, para que podamos poner cada necesidad delante de ti, no solamente en tiempo de extrema necesidad, sino todos los días, las cosas cotidianas, las cosas, Señor, que pueden ser pequeñas a nuestros ojos, que todo lo pongamos en tus manos, en la confianza de que tú eres este Dios, este ayudador que tenemos, y que todo esto sea para tu gloria, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y te damos toda la gloria y la honra a ti. Amén.